experiencias cercanas a la muerte, que creo que ustedes las han desarrollado ya, las experiencias fuera del cuerpo o viajes astrales, ¿no es cierto? Y empiezan una serie de maestros del esoterismo, ¿no es cierto? Steiner es uno de los grandes, ¿no es cierto? Pero hay muchos, digamos. Eso está muy detallado en el libro, que después voy a hablar para dejarlo ahí, para que lo, ¿no es cierto? El propio Sayoli, este, un montón de autores, ¿cómo se llama? Eckhart Tolle, creo que ustedes conocen, son maestros así como muy, muy respetados y todos han hablado del más allá, ¿cierto? Y yo he hecho como una especie de síntesis, Bien. ¿sí? He escuchado innumerables testimonios de personas que han hecho viajes al más allá, ¿cómo se llama? De experiencias cercanas a la muerte. Y ojo, también lo que quiero decir es que he tenido que usar el discernimiento porque hay experiencias muy delirantes. Ahora voy a hablar de eso, ¿no? Como que hay de todo. Todo el mundo dice cualquier cosa y yo he tenido que decir, no, esta persona está delirando o esta persona está demasiado coloreada por su religión. Ahí voy a hablar de eso también, Bien. ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿empiezo? Sí, Manuel, sí, sí. Bueno, primero quiero agradecer así la oportunidad porque es de una importancia muy grande este contenido, esta, este tema, ¿no es cierto? Y también me siento con una responsabilidad muy grande porque de alguna manera es como que puedo influenciar en sus propias experiencias, ¿no? Eso es lo que, digamos que es un tema que nadie lo trata en general y nadie lo piensa en general y eso aumenta el miedo a lo desconocido, ¿no es cierto? Es decir, el miedo es una de las experiencias que más puede influenciar en nuestra experiencia del más allá. En mi libro yo he desarrollado 30 miedos a la muerte. Es decir, cuando dice uno, tengo miedo a la muerte o no tengo miedo a la muerte, se puede estar refiriendo a muchas cosas muy diferentes. No va a ser posible que yo lo desarrolle esto acá por los límites de tiempo, ¿sí? Pero bueno, hasta podría ser tema de otra charla, pero en mi libro están detallados, ¿no es cierto? Entonces, el miedo a los conocidos es uno de los miedos que pueden estar ahí influenciando la experiencia en el más allá. Yo digo, siempre lo he dicho eso, de que decir que no se sabe lo que pasa en el más allá y que digamos que nadie ha vuelto para contarlo, de que es inútil, es absolutamente, no es verdadero eso, porque hay mucha, pero muchísima información, ¿no es cierto? Y seria y buena y profunda y útil. Bueno, ese ha sido mi trabajo, de reunir todo eso y hacer una síntesis, ¿sí? Em, Hay otra cosa que es también importante para decirlo. En mi libro, por ejemplo, lo he dado mucho a leer a personas de todo tipo y la mayoría no me ha dado feedback. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Yo se lo he pedido, digo, quiero que me comentes, porque primero es mucha información nueva y la persona que es un poco así como esto, que no se queda como atascada, como atorada de tanta cosa que tiene que elaborar, porque cuestiona mucho, este enfoque cuestiona mucho
todas las creencias. Ahora vamos a ver enseguida. Entonces, también hay gente que, por ejemplo, esta información no la, tampoco la acepta del todo por dos razones opuestas. Una, porque es escéptica. Hay mucha gente escéptica, aún, fíjense qué interesante, aún de las personas que tratan de la tanatología. Es decir, estaba con una pariente el otro día que está en Europa y ella es parte de un grupo de tanatología, de ayudar a los... no sé, y ella me decía, yo soy escéptica, yo le hablaba de mi libro, yo soy escéptica, como diciendo, no sé si acepto todo lo que vos decís, ¿no es cierto? Y por el otro lado, hay gente que tiene, digamos, creencias religiosas muy definidas y que también tampoco aceptan todo esto, ¿sí? Entonces es como mucho material para incorporar, para, ¿cómo se llama? Para elaborar, para aceptar, y bueno, este, yo lo que voy a decir acá no lo inventé, digamos. Yo he hecho una síntesis muy grande de bibliografía, hasta de experiencias, porque he tenido experiencias también de vidas pasadas y todo lo demás. Entonces, ahí está el material para que cada uno lo elabore, lo piense, lo reflexione. ¿Eh? Que diga cuál libro es. Sí, el libro se llama Psicología de la muerte y del más allá. Después Elina les va a pasar el contacto. Bien. ¿No es cierto? Sería así como voy a hablar hoy someramente de todos los temas, ya digo, pero el tiempo es como muy acotado para poder volcar tanta información. Y en el libro, bueno, está mucho más fundamentado y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, es como una síntesis de síntesis, es decir, demasiada información que es por ahí medio difícil de deglutir, como decíamos, así como cuestiona mucho a veces las creencias que tenemos, pero justamente voy a hablar de eso. Entonces, otra de las fuentes, ¿no es cierto?, es todos los estudios que hay acerca del sueño y del dormir. ¿Por qué? Porque las experiencias en el más allá tienen la misma estructura que cuando dormimos y soñamos. Digamos que son experiencias similares y paralelas. Digamos, de alguna manera todos vamos al más allá todas las noches. Eso es como, como digamos, un axioma casi. ¿Ah? Y entonces, la fisiología y la psicología del sueño ha reconocido como dos grandes etapas. Hay muchas ondas cerebrales, tipo de ondas, hay muchos tipos de ondas cerebrales de la electroencefalografía, pero se podría dividir en dos grandes. Una, cuando soñamos, es decir, todas las noches nosotros soñamos, ¿cierto? Son ondas cerebrales rápidas, más rápidas, obvio, más lentas de cuando estamos en la vigilia, pero provocan movimientos oculares rápidos. Cuando soñamos, movemos los ojos. Y en el centro de la noche, hay ondas cerebrales muy bajas. Es un estado
prácticamente igual al coma y se llama que no hay movimientos oculares. Digamos, los que hacemos estos estudios decimos de que son las dos grandes regiones del más allá, ¿no es cierto? Una que tiene que ver con las imágenes y con el inconsciente personal, ¿no es cierto? Y otra que tiene que ver con el inconsciente superior y con el encuentro con la luz, que después voy a desarrollar, ¿no es cierto? Una más psicológica, la otra más espiritual, ¿tá? Sería estas dos grandes regiones del más allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra de las fuentes de información del más allá se adquiere con las sustancias enteógenas o alucinógenas como el LSD, la mescalina, la ayahuasca, ¿no es cierto? Que hay un acceso a regiones profundísimas del inconsciente, ¿cierto? A los dos niveles, a nivel psicológico y a nivel espiritual, ¿no es cierto? Yo mismo tuve acceso en los años 60. Fíjense que yo estudié en los años 60, se hacía psicoterapia psicoanalítica con mescalina y LSD. Fíjense, en esas épocas heroicas, yo mismo tuve acceso a ese material tan profundo y ahora sé que cuando vamos al más allá es lo mismo. Eso es como, es lo mismo, ¿está? ¿No es cierto? Es otra de las... entonces, cuando estamos, digamos así, que hay dos grandes regiones, ¿no es cierto? Una sería el inconsciente personal. Digamos que eso también es otra, es un axioma grande de que todo lo que vivimos en el más allá es una prolongación del más acá. No hay nada diferente o raro en el sentido de que somos nosotros. Es nuestra mente, ¿tá? Es nuestro espíritu el que se prolonga, digamos así, ¿cuál es la gran diferencia del más allá con el más acá? De que no tenemos cuerpo y que todas las realidades terrestres se fuman, desaparecen, ¿no es cierto? Pero nuestro psiquismo, nuestra mente y nuestro espíritu sigue igual, es el mismo. Eso es como una de las revelaciones. El más allá es igual al más acá, pero sin cuerpo, que es lo mismo que cuando nosotros dormimos. ¿Tá? Es decir, que vamos al más allá, vamos al inconsciente, lo que se llaman, los psicólogos hablan del inconsciente. Vamos sin cuerpo. Es lo mismo que sería el sueño lúcido. Estar en el más allá, en las primeras etapas, enseguida voy a hablar de todas las etapas, estar en el más allá, en las primeras etapas, es exactamente lo mismo que estar en un gran sueño nuestro, de cada uno. ¿Tá? Y que no podemos despertar ni volver. Estamos ya con todo el espíritu y con todo el ser del otro lado. Esto también tiene que ver un poco con experiencias que todos nosotros tenemos, a veces de sueños lúcidos o de sueños que nos parecen muy reales. ¿Viste cuando dice así, ay, pero este sueño es demasiado real? Es que estamos con toda la conciencia y con todo el espíritu en el más allá. En el más allá es lo mismo. A mí me pasaba, por ejemplo, de soñar que volaba y no sé si a ustedes, porque es una experiencia bastante común. em, y yo decía, pero qué real, ¿qué es esto? Sentía la misma cosa que estar volando y después supe con bastante,
digamos, precisión de que en el más allá se vuela, es lo más común, volar, porque no hay gravedad, porque estás en otro reino ¿no es cierto? Entonces, por eso era tan real, porque me recordaba las veces que yo volaba en el más allá. Es como simple. También, por ejemplo, cuando ustedes tienen o hemos tenido encuentros con familiares, por ejemplo, fallecidos, que son muy reales. Pues sí, pero esto ha sido muy real. Es que es lo mismo, te estás encontrando con la persona fallecida en el más allá, durante la noche. Es exactamente lo mismo cuando uno se muere, ¿está? Yo soy un poco sordo y no escucho. Va a dar miedo dormirse ahora. ¿Cómo? Va a dar miedo dormirse ahora. Bueno, eso es una de las cosas que, que se empieza a despertar, el miedo al más allá, ¿no es cierto? Es decir, todo tiene que ver con un trabajo interior de conocerse. Fíjense, la experiencia en el más allá es muy diferente de persona para persona, pero extremadamente diferente de persona para persona. Entonces hay dos cosas importantes para decir. Una, que depende mucho del autoconocimiento y del conocimiento de las leyes universales. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con nosotros mismos, con lo desconocido de nosotros mismos. ¿Tá? Entonces, cuanto más nos conozcamos, y eso es como una especie de noticia buena, mejor la vamos a pasar en más allá. Cuanto más nos conozcamos, cuanto más conozcamos las leyes del universo, que lo hacemos acá también, estudiando metafísica, estudiando astrología, estudiando todas las tradiciones esotéricas, ¿no es cierto? O de las religiones, hasta de las propias religiones, es que la vamos a pasar mucho mejor allá. Cuanto menos nos conozcamos, ¿cierto? Y cuanto menos conozcamos las leyes del universo, no la vamos a pasar tan bien. Eso es uno de los miedos, ¿no es cierto? Es decir, es tenerle miedo al inconsciente de alguna manera, que hay gente que le tiene miedo al inconsciente, vive huyendo del inconsciente personal, ¿no es cierto? Hoy en día la cultura es esa. Sale alguna cosa rara del inconsciente a tomar pastillas, a no preocuparse, porque hay un miedo generalizado. Hay un miedo generalizado a la muerte, ustedes lo saben. Hay un miedo generalizado al inconsciente, a los contenidos raros, como en los sueños también. También en los sueños nosotros no entendemos muchas veces lo que nos pasa. En el más allá es igual. Nos vamos a encontrar en algunas etapas con contenidos incomprensibles, ¿no es cierto? Pero que son nuestros. Esta es la gran invitación. Conócete, trata de interpretar tu sueño, porque eres tú. Y es eso las primeras etapas del más allá, que son del inconsciente personal, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar igual que en los sueños, con cosas que no vamos a entender, ¿no es cierto? Pero que cuanto más nos conozcamos, más familiarizados vamos a estar con esos contenidos y más vamos a fluir, más vamos a fluir, ¿sí? Esto es como por un lado es una gran noticia, por otro lado es un consejo también, como diciendo, vos la querés pasar bien en el más allá, conocete, conoce tu inconsciente, aprende a interpretarte y ve a la parte emocional, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar las etapas en el más allá, si las vamos a ver como desplegadas, ¿no es cierto? Después voy a hablar digamos, en detalle de cada una de ellas, ¿no es cierto? Que hay realmente, lo que quiero decir es eso, que
la experiencia que nosotros vamos a tener en el más allá es muy diferente de persona para persona. No todos alcanzan todas las etapas. Depende del autoconocimiento, depende del desarrollo espiritual, depende del conocimiento de las leyes universales. Eso es también muy claro, ¿sí? Bien, creo que Celina puede pasar el esquema de las etapas. Sí, ahí la paso. A ver, acá me lo va a dejar pasar. Me lo acaba de pasar. No, no te da problema. Dame un segundito porque. No, ¿Tienes que ir abajo a compartir? Ah, sí, ¿sabes qué pasa? Que si quieres ir es que no sabes qué tal la imagen, me la acaba de pasar Celia en este momento. ah, Así es, si querés. No, primero el esquema gráfico ese, Bueno, dame un segundito. creo que lo subió ella, ¿no? sí. Acá está. A ver, vamos a ver. Bien, este ordenamiento lo he hecho yo como si fueran etapas cronológicas, pero no lo es así. Digamos, son vivencias y son dimensiones, ¿cierto? Son vivencias, son dimensiones, pero es tan fluido, es tan fluida la ida y vuelta, la entrada y salida de estas dimensiones, que no se puede afirmar que es una tras de la otra. ¿Te entiende lo que digo? Entonces es una especie de ordenamiento lógico, de ordenamiento mental para, digamos, entender profundamente cada una, pero en la realidad pueden darse todas juntas o en diferente orden. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora vamos a ver. Entonces, la primera etapa es el merodeo alrededor de la Tierra, ¿sí? Cuando el merodeo alrededor de la Tierra no sería propiamente el más allá. Todavía estamos muy pegados, observando a la Tierra y a todo lo conocido, ¿sí? Eso después voy a hablar, lo voy a desarrollar. Quiero hablar primero en general y después voy a entrar, ¿no es cierto? La segunda etapa sería realmente cuando ya nos retiramos, pero cuando vamos más allá propiamente dicho, sería el inconsciente personal, ¿sí? Es como una zambullida en el mundo interior de cada uno, ¿sí? En el mundo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras ideas y con nuestras creencias. Fíjense, ¿está? Es el mismo inconsciente personal que uno entra cuando está soñando o que se ve en psicoanálisis o con las sustancias enteógenas, ¿no es cierto? Es el inconsciente personal, individual. En la terminología antigua sería el infierno o el inframundo, ¿cierto? El infierno tiene una connotación muy terrible. Vamos a hablar del inframundo, sería un mundo, ¿no es cierto?, interior, pero que tiene mucho que ver con la personalidad y con las emociones y con los sentimientos, ¿sí? Luego vamos a regiones de más superiores, sería el inconsciente superior, ¿sí? Que tiene más que ver con nuestra vida espiritual, con nuestros valores,
y con todo lo que hayamos logrado con el conocimiento y con el desarrollo espiritual de cada uno, ¿sí? Después hablar en detalle. Luego estaría el encuentro con seres espirituales, ¿no es cierto? El encuentro con seres espirituales que ya digo, puede ser al comienzo, en el medio, en toda la experiencia. Luego está el encuentro con el grupo de almas afines o con la familia espiritual, no la familia personal. ¿Tá? Ya después explico. Luego estaría el encuentro o la vivencia de la luz, que sería algo central en el más allá. Sería lo que tradicionalmente se ha dicho el encuentro con Dios. ¿Sí? Pero ya voy a explicar. Luego estaría el encuentro con las fuerzas cósmicas. Ahí ya son como regiones muy avanzadas o muy lejanas, ¿está? Entre comillas, lejanas, porque las fuerzas cósmicas actúan acá también, ¿sí? ¿No es cierto? Y que algunas personas no llegarían o no entenderían nada, ya voy a explicar. Luego estaría la revisión de vida, digamos, el juicio sobre la vida que uno ha pasado, ¿sí? Y por fin estaría la vuelta a la Tierra. Este es otro axioma, esto es otro axioma de que se da por sentada la reencarnación. Ahí también a algunas personas les choca o no aceptan por causa de sus propias creencias, pero ya estoy diciendo de que los grandes autores y mi experiencia se vuelve a la Tierra, ¿sí? Va a volver a la Tierra. En este sentido, en el libro está, digamos, justificada todas las preguntas, las respuestas respecto de esto, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llama? Bueno, es como una axioma en el sentido de que, que hemos pasado muchas veces, ya no hemos muerto muchas veces, chicos. Ya no hemos muerto muchas veces, ya hemos pasado por todas estas cosas. Entonces, esto es como una, mira, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno nace, se borra toda la memoria. Esto es otra de las leyes, es otra de las leyes. Ojo que hay algunas personas que no se les borra todas las memorias. Hay niños que empiezan a hablar de las vidas pasadas, ustedes lo saben, y esto es como una prueba. Esto es como una prueba. Yo he hecho muchas regresiones, y tengo seguridad absoluta de las vidas pasadas, porque, a ver, porque me explica toda la vida presente. Esto es lo más familiar y lo más probatorio. Las vidas pasadas, cuando uno las ve con los ojos, la conoce y conoce los detalles, te explica todas las características que vos tenés en esta vida, los desafíos de crecimiento, las rarezas, las características, la personalidad, te lo explica todo. Es decir, que hay una sucesión de vidas, ¿cierto? Y eso es la historia en el planeta Tierra, ¿sí? Bien, vamos entonces una por una. Avísame cuando si quieres que te cambie la plaquita. ¿La qué? La diapositiva, avísame si quieres que haga. No, ahora sacala porque enseguida te voy a... vamos a decir, porque ahí está en detalle, ¿no es cierto? Ahí está en detalle, pero no importa, porque yo voy a hablar los detalles. Después Bueno. sacalo todo. No hay problema. Entonces, la primera experiencia, ¿no es cierto?, es el pasaje para el más allá, cuando el alma, el ser, la conciencia, el yo,
decir el alma es otra de las cosas, el alma, el espíritu queda como muy cosificado, como una cosa. No, somos nosotros, el yo. El yo consciente es mi verdadera esencia espiritual, es el yo que les está hablando y el yo de ustedes que está escuchando y está pensando, eso es el espíritu. ¿No es Manu, cierto? disculpame que te interrumpa. Acá preguntan cómo se hace el estudio de las vidas pasadas. Hay posibilidad de regresiones con profesionales, Bien, ¿sí? Después vamos a hablar gracias. con profesionales donde uno accede a varias y a muchas. Entonces, la salida del cuerpo, cuando uno fallece, ¿no es cierto? Ya la han estudiado, creo ustedes, ya pasaron la experiencia fuera del cuerpo, al comienzo, ¿no? Sí, hemos hablado muy poquito sobre un neurólogo, un médico español. Sí, sí, yo las vi, yo las vi. Exactamente, sí, eso solamente hemos. Entonces, es exactamente así como lo dicen las personas que han muerto y resucitado, que son los de la experiencia cercana a la muerte, que se llama, ¿no es cierto? Y que todas coinciden, la mayoría coincide de que se sale del cuerpo, ¿no es cierto? Se observa todo de lejos y de arriba, ¿no es cierto? Em, em, entonces, en algunas experiencias cercanas a la muerte hay como una especie de resumen de estas otras etapas, ¿tá? De la visión, de la evaluación que uno hace, del juicio que uno hace de la vida que pasó, ¿no es cierto? Que pasa toda la vida muy rápido delante de los ojos, es parte del juicio y de la evaluación. Hay encuentros con seres espirituales, con familia, con seres espirituales, y hay una especie de atracción hacia la luz. Todo esto es como una especie de síntesis de todas estas etapas, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir acá es que la persona ha vuelto, ¿no es cierto? Eso lo dice un maestro espiritual. Sí, es igual al más allá, pero es como que no se ha quedado. Entonces no se ha quedado en el más allá, entonces no ha podido acceder a las profundidades de estas etapas. ¿Está? Pero sí, es así. Entonces, el ser, el yo, la conciencia se separa del cuerpo, mira todo de arriba, ¿no es cierto? Acompaña a los familiares, a los médicos, todo lo demás, ¿no es cierto? En general hay una especie de paz muy grande. Yo eso lo he podido, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero a veces cuando se muere una persona hay una sensación de paz inmensa. Esa es una de las cosas que da tranquilidad para, ¿no es cierto?, para morirse. Hay que entregarse porque la paz que inunda a la persona es muy grande, ¿sí? Es una sensación muy grande, empieza a haber como una especie de felicidad, ¿sí? Y de retiro de los sentimientos y de los límites humanos, de los sufrimientos al comienzo, ¿sí? Entonces, el ser observa todo de arriba, ¿no es cierto? Y ahí viene, cuando se queda en el más allá, digamos, cuando no vuelve, es el merodeo alrededor de la Tierra, ¿sí? El ser se queda varios días, a veces bastante, todavía pegada a las realidades de la Tierra, a su familia, a su casa, a todos los apegos, ¿sí? Y eso es, digamos, antes de retirarse definitivamente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Eso también hay que decirlo. Depende del desarrollo espiritual, y ahí viene la cosa de que son muy diferentes las experiencias. Hay gente que se queda muy pegada. Es más, hay gente que se queda para siempre ahí. Fíjense hasta dónde llega las almas de bajo
desarrollo espiritual, se quedan, no van más allá, no van más allá, se quedan muy pegadas a sus apegos, ¿sí? Cuando son almas muy materialistas o almas muy dependientes, seres muy dependientes emocionalmente de sus seres queridos, o gente que tiene vicios muy fuertes, ¿sí? Se quedan muy pegadas, se pueden quedar, digamos, casi definitivamente pegadas a la tierra. Inclusive hay maestros espirituales que vienen a decirle, loco, vamos hacia la luz, tienen ese trabajo. Los espiritistas en Brasil tienen ese trabajo de convencer a los seres muy apegados a la tierra a que se alejen y que vayan hacia la luz, ¿sí? Para decir, te has muerto, ya está, ¿no es cierto? Eso es para saber eso. Hay gente, por ejemplo, que le cuesta mucho separarse de la tierra. ¿Por qué? Porque no se convence que se ha muerto, o se ha muerto muy de repente, ¿cierto? Se ha muerto de forma inesperada, ¿no es cierto? Entonces no entiende lo que le ha pasado. Digamos así, si te pegan un tiro por la espalda y vos estabas bien, te pegan un tiro por la espalda, vos no vas a entender que te has muerto. Hay gente que se queda como creyendo que está viva. ¿Tá? Manu, tengo una pregunta que me justo acá, están diciendo sobre lo que hablas. Dice, ¿qué es esto que se dice de que los seres queridos que lo retienen en su dolor? Sí, O sea, enseguida voy a hablar. Hay una bueno, cosa de que dice voy a ir por etapas. que no sueltan al que partió, los seres Sí, queridos. bueno, Ah, ok. es muy complejo, por eso no puedo entrar tanto detalle porque no voy a poder hablar de Dale. todas las etapas, pero está en el libro. De la gente puede estar muy apegada, se queda en los parientes o en, ¿no es cierto? A veces por sentimientos de culpa o por apego de miedo, o los vivos llorándolo demasiado, ¿no es cierto? Estando demasiado perturbado y él no se va para allá. Sí, es así. Todo depende, ahí vamos, de la vida emocional. Ahí viene la importancia de la vida emocional en el más allá, chicos. Es como central. Y ahí empieza a mostrarse. ¿Ah? Bien. Vamos a decir que el alma pasa a la segunda etapa, el ser, la conciencia, que sería la entrada en el inconsciente personal o en el inframundo, ¿sí? Entonces, sería como un umbral donde ya nos alejamos, entre comillas nos alejamos, pero es como que vamos al inconsciente personal. También ahí nos vamos a encontrar con imágenes. Esto es lo más, digamos, la revelación más grande. El mundo del más allá está hecho de imágenes y de visiones. ¿Tá? Las visiones y las imágenes son la realidad del más allá. Hay sonidos también, muchos sonidos, música, pero en general hay imágenes, hay colores, hay formas imaginarias de la imaginación, ¿cierto? Y todo depende de cada uno. Es cómo vamos a ver esa parte, digamos, ahí van a aparecer en esta primera etapa seres mitológicos, animales, igual un sueño, mezcla de animales con personas, objetos raros, igual un sueño, igual, exactamente igual un sueño, porque es el mismo inconsciente, ¿sí? Eh, pero hay que decir que esto es otra de las etapas, que nunca estamos solos. Es decir, que nos acompaña siempre, ¿no es cierto?, seres espirituales. Eso está muy bien graficado en Más allá de los sueños, donde aparecen guías,
cierto? Aparecen guías para acompañarnos en este viaje, ¿no es cierto? Y que en la Divina Comedia está Virgilio que acompaña al Dante, o la mujer que cuando va para las regiones superiores, no me acuerdo cómo se llamaba. Siempre hay un alma o algunos seres que acompañan al fallecido, al ser que está del otro lado, ¿sí? Entonces, vamos pasando por esta región y vamos fluyendo, ya digo, se puede empezar a volar, se puede empezar a fluir o a quedarse, depende mucho del autoconocimiento, ¿sí? Esto también hay que decirlo, que el encuentro con seres espirituales, ¿no es cierto?, que también es desde el principio, muchas veces es con familiares fallecidos. Ahí hay todo un razonamiento espiritual, ¿no es cierto?, porque hay algunas personas que solo se encuentran con familiares fallecidos, ¿está? Y que, pero ahí viene todo digamos, una interrogante. ¿Qué pasa, no es cierto, porque los familiares fallecidos han tenido que ver con la experiencia de una vida, de la última, y nosotros somos seres eternos que hemos tenido muchas vidas y muchas familias. Entonces, por un lado, los familiares fallecidos aparecen en esta lógica para seguir trabajando o para seguir en contacto con ciertas emociones que ellos representan. Papá, mamá, abuelo, tía, no sé qué, tienen que ver como aparecen en los sueños, como aparecen en los sueños. Tienen que ver con nuestra vida emocional. No es que sean guías espirituales. No. Esto es la gran. En esta primera etapa, ¿no es cierto? Los familiares que pueden aparecer tienen que ver con nuestra vida emocional, ¿está? Y con la vida despierta, como nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos encuentros, ¿no es cierto?, con familiares, algunos no, otros sí, o con amigos, o con gente diferente, es igual en más allá. Nosotros nos vamos a encontrar con las personas que tengan que ver con nuestro karma, con nuestra vida emocional, con nuestra misión, ¿tá? Es decir, es exactamente igual. ¿Cuál es la cuestión acá? Es que hay algunas personas que dicen que, digamos, que vos te vas a encontrar con todos los parientes, ¿no es cierto? Pero eso yo le llamo el cielo de los mexicanos, digamos, en este estudio, porque es una creencia eso. Claro. Es una religión. Y ahora enseguida voy a hablar de cómo influyen las religiones en estas etapas, ¿sí? Entonces, lo que dicen los grandes maestros y las personas más avanzadas espiritualmente es que digamos, lo importante, lo más importante, no son los familiares fallecidos que tienen que ver con esta etapa del inconsciente personal y de las emociones, sino que tiene que ver con el grupo de almas afines, que son gente que tiene que ver con tu misión espiritual, ¿tá? Y que son seres como más avanzados que los familiares. ¿Se entiende lo que Mira, acá digo? justamente están haciendo un aporte, dice, siento que los familiares conocidos son en realidad formas que seres superiores toman para que sean conocidos. Ahí iba. Parece que esta persona ya estudió el asunto. Es lo siguiente, y eso está en otra película, que se llama, con la Jodie Foster, ¿cómo era? Ya me voy a acordar. Hay gente que es tan miedosa y es tan dependiente emocionalmente que le tendría miedo encontrarse con maestros espirituales o con seres
o con seres espirituales que no tienen forma, ¿no es cierto? Dan miedo, son miedosas, almas miedosas. Entonces, los seres espirituales, los maestros espirituales, se disfrazan de tus parientes para que vos aceptes la guía. Eso está en la película de Jodie Foster, Encuentro, que eso se llama algo así. ¿Nuestro hogar? ¿Eh? ¿No es esa otra que recomendaste, Nuestro Hogar? No, está en una película de Jodie Foster, ya me voy a acordar del apellido. Entonces, lo importante no son los parientes tienen que ver con las primeras etapas y tienen que ver con lo emocional individual. Lo más importante es la misión, el rayo espiritual, ¿no es cierto? La finalidad la finalidad de nuestra encarnación es mucho más allá de la vida emocional familiar. ¿Se entiende? Entonces, sí, digamos que el grupo de almas afines es más importante que el grupo familiar, y por eso se le llama la familia espiritual. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente, la mayoría, no tiene idea de la misión espiritual. Eso es de que ¿no es cierto? Que se va a quedar en las primeras etapas. Entonces, sí, tiene razón ella. Muchas veces los seres elevados, los seres más espirituales, los maestros más elevados, se disfrazan de familiares para que uno los acepte y acepte la guía, digamos, ¿ya? En fin. Contacto es la película. Sofía. La película Contacto es muy increíble porque la mujer va a una estrella Vega, es como si se hubiera muerto, y está en un lugar muy desconocido, muy hermoso, y aparece alguien de lejos, porque a ella se le había muerto el padre cuando era, el padre y ella tenían la misma profesión, que eran astrónomos, y ella lo amaba profundamente al padre, ¿no es cierto? Y se le había muerto cuando ella tenía 12 años, no sé qué. Aparece de lejos el padre, ay, a ella le da una cosa, como diciendo, por Dios, ¿qué es esto? Qué hermoso, qué increíble. Se abraza al padre y el padre le dice en el oído, yo no soy tu papá, yo soy parte del grupo de almas afines que tenemos la misma visión, pero me he disfrazado de tu papá para que me aceptara, porque si no iba a tener un susto allá, no sé. ¿Está? Fue peor el susto el padre. No, pero ahí está. Esto todo es simbólico, chicos. Ahí está. No se asusten, es todo simbólico. Es todo simbólico. Esta es digamos, el gran mensaje, todo es simbólico. ¿De qué? De la vida espiritual profunda. De la vida espiritual profunda. ¿Sí? Los maestros, los familiares, la misión, Dios, ya vamos a ver, todo lo que, los bichos, los animales, todo es simbólico, ¿no es cierto? La muerte quiere decir transformación. Transforma quiere decir más allá de las formas. La muerte es transformación, chicos. Y todo tiene que ver con superar las formas. La primera forma que estamos superando es el cuerpo. Pero después hay otras formas, que son esas de las imágenes, de los seres espirituales, de toda la imaginería. Son formas. El espíritu profundo no tiene forma. Esos son como, ¿está? Es todo un viaje dentro de la realidad espiritual que es a través de imágenes, sí, pero ir a la esencia. Ir a la esencia, eso es el gran, digamos, crecimiento espiritual, ¿cierto? Ir a la esencia. Ahora voy enseguida a explicar cómo se meten las religiones en todo esto. En fin, en estas primeras etapas, ¿no es cierto?, donde sí hay mucha imagen, mucho sonido, mucho colorido,
mucha caleidoscópico, ¿no es cierto? Se va pasando o paralelamente a las regiones más superiores del inconsciente, ¿sí? Donde tiene que ver con la vida espiritual que nosotros ya estamos teniendo. ¿Tá? No es que se me va a revelar toda la verdad espiritual, no. Nosotros vamos a ver con formas los progresos y los logros que nosotros estamos teniendo ya ahora en vida. Por ejemplo, la conexión con las virtudes y con los valores, ¿no es cierto? En las regiones más superiores del inconsciente, nosotros vamos a tener vivencias de amor muy grande, nos vamos a encontrar con seres amorosísimos, con animales amorosísimos, con sonidos amorosísimos. Vamos a tener experiencias de, no sé, de sanación, de creatividad, de belleza extraordinaria. Serían como los paraísos, ¿no es cierto? Vamos a tener, ahí vamos a regiones donde hay, bueno, cada uno es diferente, ¿no es cierto? Ciudades de, qué sé yo, de oro, ciudades de cristal, casas increíbles, paisajes que no se puede creer, ¿no es cierto? Paisajes vivos. Anoche estaba escuchando el testimonio de uno cualquiera, el agua viva, se encontraba con el agua viva. Son cosas inefables que no se pueden hablar, con plantas que cantan, por decirlo, por decir la cantidad de cosas que cada uno puede tener acceso, ¿sí? Con ángeles, con seres de otros planetas, ¿no es cierto? En fin, se puede tener acceso digamos, a lugares de conocimiento muy grandes, ¿no es cierto? Si la persona tiene conexión con el conocimiento. Después vamos a hablar de los 7 rayos, eso, ¿no es cierto? Podemos tener acceso a universidades espirituales, a bibliotecas espirituales, podemos tener acceso si la persona tiene que ver con, en esta vida, y la misión, si tiene que ver con la sanación, por ejemplo, con la psicología, puede encontrarse en spas espirituales, en hospitales espirituales, y así. Si la persona tiene que ver mucho con el arte, con la creatividad, se va a encontrar con los objetos más bellos del universo, se puede encontrar con creaciones increíbles, con atelieres, talleres espirituales, y ahí va, ¿no es cierto?, la diferencia de cada uno. La diferencia de cada uno y el progreso espiritual de cada uno. ¿Tá? Son regiones donde puede haber alegría, mucha creatividad, mucho juego, en fin, pero que también tiene que ver con esta vida. Eso es lo que siempre estoy diciendo. Todo, depende mucho del autoconocimiento, de las emociones y de los problemas que hemos tenido en la primera región, ¿no es cierto? De emociones no elaboradas, deseos reprimidos, ¿no es cierto? Esto es lo que digo. Por ejemplo, hablando de eso, que voy a hablar enseguida, las religiones, ¿cierto? Se puede encontrar con demonios, por ejemplo, en esta primera etapa, la persona, pero ¿qué son los demonios? Son deseos reprimidos de la persona. Deseos muy reprimidos a nivel sexual, a nivel agresivo, se le aparecen bichos horribles. Y no te conoces, alma querida. Entonces lo vas a ver como cosas externas, horribles, sos vos misma, ¿no es cierto? Por decir algo, por decir algo. O se puede encontrar con animales extrañísimos. Los animales siempre han representado
en el más allá y en el más acá a las emociones humanas. Eso lo saben los psicólogos, ¿no es cierto? Entonces, en forma de imagen o en forma de nosotros, de nuestro encuentro con animales, acá tiene que ver con las emociones humanas. Y ahí hay que, en el libro está muy detallado, ¿no es cierto? Cómo van a estar representados los miedos, las tristezas, el resentimiento. Son emociones muy pesadas que cargan las personas y que en el más allá van a tener representación gráfica, representación visual. La ira, ¿no es cierto? El deseo de venganza, la envidia, todo eso que en el Dante está muy detallado, en el infierno del Dante, eso todo el mundo lo tiene y tiene que conocerlo y tiene que trabajarlo. Hay otra cosa, una revelación muy fuerte, que es que en el más allá no se puede trabajar la vida emocional. Es acá. Por eso es que es una gran oportunidad. En el más allá, en las primeras etapas, la voluntad no funciona. Vos te encontrás con lo que has con la vida que has tenido acá, pero no podés trabajarla, elaborarla, cambiarla. No se puede. Es como, wow, acá sí. En esta vida sí, la voluntad funciona en esta vida. Para trabajar, para cambiar, para transformarse. Son revelaciones así como diciendo, mierda, la cosa es... no sé, ¿eh? Es acá también. Es acá. Vos querés tener una buena experiencia en más allá, trabajate acá. Trabajate acá, porque allá es una prolongación de acá. Y también entonces, no solo con las emociones bajas, entre comillas, que las vamos a revisar todas, sino con las emociones altas también. Y con los dones, con la creatividad nuestra, con nuestras virtudes, que también a veces la persona no las trabaja bien acá. En psicosíntesis hablamos de la represión de lo sublime. Es decir, nosotros acá reprimimos nuestra vida más alta y nuestra vida más buena espiritual. Le tenemos miedo a ser exitosos o a ser buenos en algo, o al servicio, o a la creatividad, o a los talentos, o a los dones. Le tenemos miedo. Vivimos vidas muy mediocres, ¿no es cierto? Y no. Cuanto más trabajemos eso acá, cuanto más nos aceptemos, nos conozcamos, porque hay que conocerse, los dones, los talentos y desarrollarlos acá, en el otro lado es una gran fiesta. Y es eso en las regiones más altas ¿no es cierto?, del inconsciente, es que nos vamos a encontrar con eso bueno, buenísimo, ¿sí? Experiencias amorosísimas, lugares increíbles, seres increíbles, lugares bellísimos, todo lo que más te puedas imaginar se puede encontrar en el más allá. Depende del más acá también. ¿Tá? Ahí viene algo que es la cuestión de las religiones, que es un capítulo aparte y está desarrollado en mi libro, y que es que las regiones digamos, del inframundo y las regiones superiores, mucha gente las vive coloreada con sus creencias. ¿Tá? Ahí viene que la persona se va a encontrar en el más allá con lo que cree, no solo con la emoción, con los sentimientos, sino con lo que cree acá, con lo que cree. Entonces, las religiones en un primer momento, fíjense, esto es como una revelación así, en un primer momento vos vas a ver todo lo que crees, lo vas a ver en forma de imágenes, esto de las visiones. El cristiano va a ver el cielo de los cristianos, y los cristianos muy fanáticos, católicos muy fanáticos, van a ver el infierno que ellos creen, lo van a ver. Los cielos, los paraísos, entonces se ven, ahí vienen de
los infiernos y los paraísos de las religiones, todas, cualquier religión, en un primera instancia lo ven, se lo encuentran, ¿tá? Y después ¿qué pasa? Que eso está todo colorido también con lo emocional. Por eso digo, que estamos todo colorido con lo emocional y con el autoconocimiento. ¿Estoy siendo claro con eso? Entonces, pero ahí viene la cosa, ¿no? Cuanto más trabajo emocional, cuanto más trabajo de autoconocimiento, va a diferenciar qué es lo que es espiritual y qué es lo que no es, ¿tá? Ahí viene, por ejemplo, los infiernos y paraísos personales. Una cosa son los infiernos y los paraísos de las religiones y otras son los infiernos y los paraísos personales. En la película de Más allá de los sueños es perfecto porque el Robin Williams va a los infiernos que él creía realmente, se los encuentra y qué sé yo, y luego va al infierno particular que había creado la mujer porque la mujer se había suicidado. Es decir, hay algunas emociones que crean infiernos. Una es la culpa. La culpa, que las culpas nuestras de acá, de esta vida, del otro lado crean infierno porque vos crees que tenés que tener castigo, el castigo. Entonces, esta mujer se había suicidado, la falta de fe también es algo que puede pasar, en los suicidas pasa eso, está trabajado en mi libro con mucho detalle, y el hombre que quiere acompañar a su mujer, que la quería mucho, va hacia el infierno particular que ella había creado. Es muy perfecto esa película, es increíble, porque es así, chicos, es una película que no es una fantasía, la gente cree que es una fantasía. No, esa película no es una fantasía, es así. Es así, una posibilidad del otro lado, así. Esa película hay que verla muchas veces, ¿tá? Y es increíble, ahí vienen, quiero que pase ahora las imágenes posibles, ¿no es cierto?, de estas proyecciones que tenemos religiosas. Ahí la imaginería es completamente personal, individual, ¿sí? Todas las religiones y todas las culturas han tenido imágenes sobre el más allá, ¿no es cierto? Sobre los paraísos que pase más de todas las que yo les pasé, ¿no es cierto? Sobre el más allá, sobre los paraísos y los infiernos, y la persona puede tomar, ahí está, por ejemplo. No, dejar la que estaba. ¿Esa o la siguiente? Esa. ¿No es cierto? Digamos, todas las religiones y todas las personas tenemos en el inconsciente colectivo imágenes que las podemos proyectar en el más allá, ¿no es cierto? De lo que es de lo emocional inferior y de lo alto, lo bueno, lo superior, ¿está? Pero yo no quiero influir mucho en eso porque, bueno, eso, cada uno Ya tiene tiene su lo propia suyo. imaginería. No quiero, pero un poco esto lo que quiero pasarle es que muchas personas la viven, ahí está, eso de ahí, las viven, por ejemplo, en nuestro hogar hay muchas imágenes sobre los cielos superiores, no tanto de los emocionales inferiores. Y en el Maya de los sueños hay más de los inferiores. En fin, ahí está, esa. Esa es una de las visiones de Maya de los sueños, de cómo él sentía que la hija se lo había pasado en los paraísos, ¿no es cierto? Y porque eran personas muy relacionadas con el arte y veían todo lo artístico como pinturas, como estilos, ¿no es cierto? Eso se proyecta en el más allá. Entonces, ya digo, todo va a depender de las creencias. Por ejemplo,
las personas que son muy escépticas, ¿tá? Se encuentran en, por ejemplo, dice, sí, yo no creo en nada, y lo ha afirmado eso por toda la vida, y no ha querido enterarse, y no quiere enterarse, no cree en nada, no tiene religión, no tiene valores, entre comillas, no tiene valores porque tiene que tener por ser humano. ¿Qué se encuentra en el más allá? Con la nada. Eso es lo más loco. La persona que no cree en nada se encuentra en el más allá con la nada. Son algunas veces las almas errantes, ¿no es cierto?, que están en el más allá. Hay muchas almas errantes en estas primeras etapas. Y en fin, es como, ya digo, es una proyección de nuestro mundo interior, a veces inconsciente. Esa es la cosa, que es inconsciente a nivel emocional y es inconsciente a nivel de lo superior. ¿Tá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. En el Maya se despliega todos los inconscientes en forma de imágenes, de sonidos, de vivencias, de encuentros. ¿Tá? Por eso el autoconocimiento, chicos, es esencial. El conocimiento aquí y el conocimiento de las leyes universales aquí. ¿Tá? Eso es muy, muy, muy importante para entender lo que nos puede pasar, entre comillas. Ahí hay una etapa que yo he puesto que se llama la pasada prueba de las religiones. Eso no está en ningún autor, pero yo lo he vivido, y algunos, Steiner también habla, de que nosotros no es que tengamos acceso directo al conocimiento. Por ejemplo, ahí viene la motivación de cada uno por las religiones. Por ejemplo, eso lo dice Steiner y yo lo he puesto en la última edición de mi libro. Hay gente que tiene religiones porque tiene miedo a la soledad o porque tiene miedo al juicio de lo social o de la familia. Fíjense, él dice, la religión depende mucho de la motivación. Hay gente que tiene religiones porque busca la verdad, porque está en una búsqueda honesta de la verdad y se la pone en términos religiosos. Entonces, dice, hay un punto en que vos vas a pasar por la prueba de la religión. Entonces, depende de la motivación, vos podés encontrarte con tu miedo a la soledad, ¿no es cierto? Te vas a sentir sola y vas a entender que la soledad no existe, porque a nivel espiritual no existe la soledad. Eso está trabajado en el libro, ¿tá? Los miedos. Y hay otras personas que son buscadoras, digamos, honestas, genuinas, de la verdad, y a eso sí se le va a mostrar lo que hay de verdadero en su religión. Todas las religiones tienen partes verdaderas. Eso hay que decirlo también. Si las religiones tienen partes muy, muy sociales, muy de, digamos, de los dogmas, las prácticas sociales, eso es una cosa. Y tiene unas partes que son metafísicas, que son esotéricas, que son profundísimas, y eso se va a diferenciar en el más allá, ¿sí? Esa motivación. Si está motivado por cuestiones emocionales, familiares o sociales, o si está motivado por la búsqueda de la verdad. ¿Tá? Yo eso lo viví, por ejemplo, yo tuve muchas sesiones de ayahuasca y era increíble porque la ayahuasca es una experiencia así espiritual muy alta, y en los que, por ejemplo, había toda una terminología en las religiones de la ayahuasca, pero había gente que iba a tomar el ayahuasca que eran un sacerdotes católicos, eso en Brasil me parece, o sea, acá no. Había sacerdotes católicos que tomaban ayahuasca, y había gente budista muy evolucionada, ¿tá? Y ellos daban testimonio de que la experiencia con la ayahuasca les había respetado sus creencias. No es que le cambia la cabeza, no. Les había respetado sus creencias a los católicos, al budista, pero le había mostrado lo profundo, lo esotérico, lo metafísico. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en el más allá es más o menos igual. Bueno,
Bueno, luego vamos a esta cuestión del el grupo de almas afines, ¿ah? Que es otro de los grandes encuentros, y ahí ya va a tener mucho que ver con el autoconocimiento, con tu misión en la Tierra. Esto es una cosa que no la puedo desarrollar acá, que está en mi libro. Es decir, todos tenemos misiones espirituales, finalidad, para qué hemos sido creados, tiene que ver con la finalidad, con la misión, y tiene que ver con los dones que muchas veces no los desarrollamos. Es decir, un gran progreso espiritual es descubrir tu misión, descubrir los dones. ¿Tá? ¿Qué pasa? Que si estamos en esa búsqueda, en ese desarrollo, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar con el grupo de almas afines, que es como la familia espiritual. Y ojo que la familia espiritual, las almas afines, también pueden estar vivas. Sí, están vivas y del otro lado, ¿está? ¿Por qué? Pues son las almas que los seres que nos ayudan en la misión y que tienen exactamente el mismo rayo espiritual. El rayo espiritual tiene que ver con el amor, ¿no es cierto? El conocimiento, la voluntad, la creatividad, ¿qué más? La devoción, la organización. Son como las grandes energías, ¿no es cierto? Los hilos de Dios, por decirlo así, y que cada uno se va a encontrar por la personalidad que tiene o por el karma o todo lo demás, se va a encontrar que pertenece más a una que a otra. ¿Tá? Entonces, en el más allá hay como un encuentro con las almas afines que es como una gran fiesta, dice. Porque claro, te encontrás con la verdadera familia espiritual, no con la familia de sangre que tiene que ver con lo emocional, sino con la misión, que es algo muy elevado. Y es un poco estos conocimientos, conocer tu misión, desarrollar tus dones, ¿tá? Aprovechar al máximo tu experiencia en la tierra, ¿sí? Bueno, estoy resumiendo, ¿tá? Estoy hablando de muchas cosas, sí, pero... Y por fin vamos a la luz. El encuentro con la luz, que algunas personas dicen que es al comienzo, algunos maestros dicen que es al comienzo, ¿viste? Esa cosa de la luz que atrae por el coso. Esta es la experiencia cumbre del más allá, ¿no es cierto? Que los antiguos decían que era el encuentro con Dios. Pero en esta espiritualidad profunda no se le puede poner palabras ni decir Dios, porque cuando vos decís Dios, estás diciendo que es una persona, y no es una persona. Es una experiencia que no se puede hablar de ella, ¿no es cierto? Que es como disolverse en el espíritu. Entonces te disolves en el amor, te disolves en la alegría, te disolves en el conocimiento. Es como una experiencia inefable, ¿no es cierto? Que es el punto máximo y culminante del más allá, ¿no es cierto? Que muchas personas lo describen como lo más increíble de todo el mundo, de todo lo posible, el amor absoluto, el conocimiento absoluto, la luz absoluta, una luz más grande que todas las luces y que no quema, el amor más grande que vos puedas imaginarte y que no tiene nada que ver, mucho que ver con los amores terrenales, todas estas virtudes, todas en una sola experiencia, ¿sí? La alegría más grande, la paz más absoluta, todo lo demás. Pero dicen, fíjense qué loco que es esto, porque lo dicen muchos maestros, que la mayoría no se queda en eso, porque es como demasiado asustador. Al mismo tiempo que es lo más hermoso y lo más profundo que existe,
significa la pérdida de la identidad. Sí, para quedarse. Significa que vos vas a perder todo, todo, todo. Vas a perder las identificaciones terrenales, las emociones, las identidades, los géneros, la cultura. Vas a perder todo. Tenés que perder todo para quedarte en esa experiencia. Y la gente por ahí no quiere. Es como paradojal. Digamos que sería así como que las almas más avanzadas, más iluminadas, que hay que meditar muchísimo. Por ejemplo, tenés que aguantar la soledad, tenés que aguantar el silencio, tenés que aguantar la no acción, tenés que aguantar la oscuridad, tenés que aguantar el silencio más absoluto, la inactividad más absoluta. ¿Por qué? Porque la luz, cuando uno dice la luz, no es bien así, es una manera de hablar, porque dice que esta realidad inefable va más allá de toda dualidad, de luz, oscuridad, y fíjense qué loco lo que voy a decir, va más allá de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, las almas comunes, por decirlo así, o con un desarrollo ahí, medio, o tenemos muchas ganas de seguir viviendo, o tenemos ganas de que se acabe todo de una vez, que son el deseo de vida y el deseo de muerte. Estoy diciendo algo muy profundo que lo dicen los budistas a veces, y de que para quedarse en esa experiencia tenemos que morir de verdad. La individualidad tiene que morir de verdad. Sería la tercera cápsula que ellos le llaman. La primera cápsula es el cuerpo y las realidades terrestres. La segunda cápsula es las emociones, los sentimientos, los valores y toda la vida espiritual y emocional. Sería la personalidad. Y la tercera cápsula es la individualidad. Entonces, que la gota vaya al océano, que la chispa vaya al fuego, que la botella de vidrio con agua que está en el océano se le rompa la botella. No sé si me están entendiendo. Eso parece muy bonito, muy ideal, pero no es fácil. Miren lo que dicen los grandes maestros, que la gran mayoría no se queda. Es como que no aprovecha la oportunidad. Eso es una revelación muy grande, para nosotros también, para todos nosotros. Es decir, que hay que evolucionar mucho espiritualmente, mucha meditación, mucho retiro, mucha superación de todas las dependencias, de todas las identificaciones. Es decir, cuanto más universal seamos, cuanto más universal, somos seres universales, no somos seres argentinos, hombre, gay, no sé qué, no. Familia, no. Esos son, digamos, las determinaciones que obvio las tenemos que conocer, cuidar, desarrollar, pero que no son nuestra identidad espiritual última. ¿Está? Bueno, es como un gran, los budistas dicen que esa experiencia de la luz es como un gran vacío vivo. Es vacío. No, digamos, al mismo tiempo que estamos con el conocimiento universal y que hablamos como se habla como telepáticamente, ¿no? Con esa realidad, tenemos todo digamos, todo el alimento y todo el conocimiento y toda la paz y todo el amor es vacío. Y ese vacío es como para aguantar ese vacío, por decirlo así, tenemos que meditar muchísimo, chicos. Hacer muchos ejercicios espirituales de retiro, de desidentificación, y eso nos va a llevar
nos va a llevar muchas, muchas encarnaciones. Pero en fin, eso es otra de las grandes revelaciones, una vez cuando dice, puta, el encuentro con Dios, ¿no es cierto? No, no es Dios, primero y principal no es Dios. Dios ya es una palabrita que nos consuela como un ser, como una dualidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos Dios, está diciendo ya la dualidad, Él y nosotros, ¿se entiende? No, 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 supera todo. Y no se puede hablar de esas experiencias. Yo estoy resumiendo acá y hablando así rápido, pero son experiencias completamente inefables. No se puede hablar de ellas. En fin, vamos a pasar a las otras. ¿Cuáles eran las otras etapas? Fuerzas cósmicas, revisión de la vida. El encuentro con el encuentro con las fuerzas cósmicas. Digamos que después de la luz, entre comillas, las almas o los seres se encuentran con las fuerzas creadoras, con las fuerzas cósmicas. Cada religión le ha puesto nombres diferentes a esto. Sería con los budas en el budismo, con los arcángeles en el cristianismo, con los planetas en, ¿cómo se llama? En la astrología, con los devas o con los dioses, ¿no es cierto? En el oriente y con los 7 rayos, espirituales, ¿no es cierto? Son los hilos de Dios, ¿no es cierto?, que conforman todo lo creado, ¿está? Pero son como vivencias de los arquetipos, sería así, como vivencia de lo que los hilos de Dios, los que conforman la vida, que los conforma a nosotros y que conforma el universo. Dice que son formas muy vibrantes, con colores diferentes, con sonidos diferentes, como si fueran formas mandálicas, ¿no es cierto? O formas o energías muy vivas, muy vibrantes, muy coloridas, muy de sonidos diferentes, muy intensas, ¿tá? Y que la gran mayoría también se escapa porque le tiene miedo, porque no entiende nada, ¿tá? Eso es lo más paradojal. Por eso es que el conocimiento a través de algún sistema esotérico, algún sistema, no sé, astrológico, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque es bueno conectarse con estas fuerzas porque son las que van a crear la próxima vida. Van a crear un nuevo cuerpo, van a crear una nueva personalidad. Ya a esta altura ya dejamos toda la historia anterior. A esta altura de las etapas ya no hay nada más de lo que ya éramos. Es como que se quemó. Yo dije hoy, estaba pensando, se quemó toda la personalidad anterior, o esta, de una vida, se quemó, en la luz se quemó. Entonces ya nos empezamos a dirigir a la formación de la otra vida. El encuentro con las fuerzas cósmicas es como una vuelta, ya empieza la vuelta, la próxima vida. Dice que la gran mayoría quiere renacer de nuevo y ya quiere no tanta cosa y se escapa, ¿eh? No tanta seriedad y tanta profundidad, no, ya me sobrepasa, ¿no es cierto? Y quiere nacer de nuevo, rapidito, ¿ah? Claro, tal cual. Hay mucha gente, chico, que a esta altura, que no alcanza todas estas etapas. Dentro de las regiones superiores, de las estancias en dimensiones superiores, alguna gente, eso lo habla mucho Steiner, que va a planetas muy lejanos, ¿está?
es como acceder a las dimensiones más misteriosas y más diferentes que te puedas imaginar. Algunas sí las hablan los astrólogos, ¿no es cierto? O bueno, estaba hablando de que van a estrellas que tienen que ver con la vida terrestre, que son Sirio, Orión, las Pléyades, Arturo y me quedó por otro. La Vega, la estrella Vega, la estrella Sirius, Orión, Arturo y las Pléyades. Que vamos a esas dimensiones porque tienen que ver con la vida en la Tierra, ¿tá? Pero son, digamos, o tienen mucho que ver con nosotros o son muy diferentes. Son muy misteriosas, muy diferentes. Eso depende del rayo espiritual de cada uno, depende del desarrollo espiritual de cada uno, depende de la valentía y de la búsqueda de la verdad de cada uno, depende de 500 cosas. Mucha gente no llega a todo esto, quiere nacer de nuevo, quiere rápido así, y pasa todo por muy inconsciente estas etapas. Algunos, los más materialistas o los más que no se conocen nada, no llegan ni a la segunda ni a la tercera etapa. ¿Tá? Se quedan, es como automático, van viviendo esto como muy automático, muy dormidos. Es como que estuvieran muy dormidos. Y eso gran parte de la humanidad es así. La Paloma Cavada, es otra autora que La muerte lúcida se llama el libro que ella escribió. Me influyó muy mucho, lo recomiendo. Es una psicóloga de Madrid, así académica, de la Universidad Complutense, no sé qué, pero que hace viajes astrales desde niña. Es psicóloga, toda, pero la mujer esta conoce todas estas regiones. Ella dice que las almas, que los seres humanos que están merodeando a la Tierra, fíjense lo que dice, los seres que están merodeando a la Tierra, que son los muertos que no han ido muy lejos, son más cantidad que los seres vivos, miles de millones. Fíjense qué loco. Es decir, que todo lo que estoy hablando es muy teórico y es muy avanzado. Todo depende de nuestro autoconocimiento y el conocimiento de las leyes universales, de la meditación y del desarrollo espiritual. Todo depende de eso. La experiencia puede ser muy diferente de persona para persona. ¿Ah? Y por fin vamos a la revisión de vida, que tiene que ver con, en algún momento del más allá, nosotros revisamos la vida. Es lo que se llama el juicio. El juicio vamos a revisar en detalle nuestra vida, qué pasó, ¿tá? Y ahí vienen las diferencias. Hay algunas personas que lo sienten como un tribunal, y te lo describen, un tribunal de maestros espirituales, así como muy parecido al de la Tierra, demasiado parecido a mi gusto, a veces. Y otras personas que dicen, no, son algunos maestros que tienen que ver conmigo. Por ejemplo, la Paloma Acabada dice eso, dice, esos maestros altísimos son gente, chicos, son gente, son personas, son como nosotros, ¿sabes? En el sentido de gente en evolución espiritual. Si no hay que poner, "Ay, ay, ay", como si estuviera, no, son gente, son seres espirituales. Entonces, si te conoces mucho, es como que vos mismo vas a evaluar tu vida. Vos mismo vas a evaluar los detalles, si se cumplió la misión, si te equivocaste mucho, pero no hay juicio, en el sentido, no hay sentimiento de culpa, no hay humillación ni vergüenza. No, se hace una evaluación neutra, se hace una evaluación sin sufrimiento, como muy objetiva, ¿tá? Y cuanto más uno se conoce, yo siempre digo, empecemos a evaluar la vida ahora, chicos.
No tenemos que esperar hasta no sé dónde, hasta allá. No, evalúa tu vida. Evalúa tu vida constantemente. ¿Estás contento que lo estás viviendo? ¿Estás dando todo en esta vida? ¿Estás dando todo? ¿O es muy mediocre? ¿Has realizado todas tus posibilidades? Esas son preguntas de ahora, que si no se hacen ahora, se van a hacer después. Entonces, esa es como la gran, y bueno, la final es la vuelta, ¿no es cierto? Empezamos a crear un nuevo cuerpo, una nueva familia, un nuevo ADN, un nuevo género, a veces se cambia de género, tiene que ver con nuestra misión, con nuestro destino, con nuestro karma, con muchas cosas, se va creando una nueva vida hasta que, estoy resumiendo esto así, Grande. hasta que nacemos, el alma encarna en una nueva dicen que se elige los padres de la nueva vida, depende, ¿no es cierto?, de lo que vos tenés que desarrollar, y que te sentías atraído por una pareja, te sentías atraído por una época, ¿no es cierto? Te sentía atraído y hasta que dice que el ser, nosotros participamos del orgasmo de la concepción. Viste que hay algunas personas que dicen que cuando han tenido hijos, dicen, yo sé cuándo hubo concepción. Algunas madres dicen eso. Lo sienten, ¿eh? ¿Quién es el padre? Yo sé quién es el padre. Pero es verdad, pero las madres lo sienten, no sé los padres. Sí. Pero hay gente que lo siente, eso, que hubo una concepción. En ese momento es como que se encarna. Dicen que uno encarna, no en la concepción, algunos dicen que se encarnan los 3 meses adentro de la barriga, otro dice que en los otros 6 meses, otro dice que encarnan en el nacimiento. Eso depende mucho, pero que el ser, el nuevo ser, nosotros, cuando estamos por encarnar, si no encarnamos adentro de la madre, acompañamos a la madre en la, En el embarazo. en el embarazo. Y para terminar, se dice que, digamos, así como la muerte es como un nuevo nacimiento al más allá, el nacimiento es como una muerte, se acaba es como un gran olvido. El parto es como otra dimensión, otra realidad, ¿se entiende? Sí. En fin, creo que he resumido así como alguna... esfuerzo sintáctico, Paulo. Ustedes ven que esto es denso, No, es denso, hay mucha gente que no lo traga de tanta cosa, de tanta cosa. ¿Ah? Es la vida misma. Y te hace una reflexión profunda de lo que estamos viviendo acá, Sí. en esta. Esa es la gran novedad. El más allá es prolongación del más acá. Sí, no, te quería decir que esto te hace reflexionar muchísimo sobre cómo estamos desarrollando la vida en esta experiencia aquí. Estamos, Desarrollando la vida aquí en autoconocimiento o si queremos, o sea, si queremos ir a este más allá de una manera más rica y más profunda, pues tenemos que empezar muchísimo ya mismo, ahora, ya a profundizar en nuestras propias es vidas, ahora. en nuestro autoconocimiento. Dice que la encarnación terrestre, dice que muchos extraterrestres nos tienen envidia porque la encarnación terrestre es llena de oportunidades de desarrollo espiritual. Llena.
como que es una experiencia muy especial, porque acá están todas las dimensiones. En la vida terrestre física, que parece tan limitada, tan sufridora, la gente que crece espiritualmente puede vivir el paraíso acá y aprovechar todas las dimensiones, ¿tá? Acá. Por ejemplo, el trabajo con la voluntad es otra de las cosas, bueno, en mi libro lo desarrollo. El trabajo con la voluntad, que en algunas instancias del más allá se trabaja eso, ¿no es cierto? Es decir, se desarrolla en algunas instancias muy avanzadas del más allá, ¿no es cierto? Se hace como experimentos, la gente hace creaciones o ejercita el manejo de las energías, el manejo de la voluntad. Acá es donde se daría constantemente. Por ejemplo, el asunto de voy a cambiar, me voy a transformar. Transformarse es muy difícil, pero es posible y recomendable. No sé si me entiendes. Y ese es el manejo de la voluntad acá, que dice que es increíble, ¿sí? Bien, yo quería decir de que pueden resumir muchas preguntas, pero como son, no sé si ahora, pero que las escriban en En el chat, ¿no es cierto? En el grupo, ¿eh? sí, Las voy a contestar una por una, ¿no es cierto? En el chat, hay un chat. sí, está el chat de comentarios, ahí también se puede usar. O dejar, sí, en el WhatsApp. Igual ahí está el libro. Sí, ahí está apareciendo también la información del libro de mano y de otros que tiene. Y también lo podemos compartir después en el mismo chat. Sí, ahí está la el forma de número de acceder al- teléfono de la chica que los va a vender y del el email, porque a lo mejor el teléfono el email también es un libro que va en PDF, porque no lo tengo, se me ha acabado acá está pero se me ha acabado la versión Papel. papel. No sé si quieren ustedes preguntar o alguna última, porque es como demasiada información, ¿no? Mira, en cuanto, dos preguntas te quiero hacer. Cuando vos hablabas recién del tema de volver, digamos que se ve mucho entre sombras, dijiste algo así. Claro, es decir, al morir, que con lo que te encontrás son con muchas sombras. Depende, ¿no es cierto? Termino la pregunta, Una termino la pregunta. época donde puede ser, sí, que te encontrás con todas tus sombras. Claro, te pregunto, ¿eso tiene que ver con el mundo de las ideas de Platón? El mundo de las ideas de Platón tiene que ver con las fuerzas cósmicas, con el encuentro con las fuerzas cósmicas y con los 7 rayos, no al comienzo. Al comienzo es más el mundo emocional individual, pero es interesante lo que voy a decir. Las ideas de Platón, que son los arquetipos, están en toda la experiencia. Así como la luz, chicos, el espacio, la presencia, está en toda la experiencia. Es más, está acá. La luz, la presencia y los arquetipos están acá, ahora. Pero del otro lado se pueden ver de formas gráficas. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, totalmente. Sí. La idea de Platón son los arquetipos y son las fuerzas cósmicas. Bien. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es esta, es decir, yo he estado investigando el tema y entonces dice que la ciencia lo único que ha podido llegar tambaleando es a la existencia de la conciencia después de la muerte. Es decir, de alguna forma la conciencia después de la muerte, si no moriría la conciencia con el cuerpo físico, sino, y tiene que ver con lo que vos decías de, digamos, un gran mar donde van unas rutas, entonces, con el concepto de unidad después de la muerte. Es decir, el concepto de unidad, ¿cuál sería? Es decir, esa conciencia
que, según la ciencia, que a lo único que puede llegar temblorosamente la ciencia, es decir, esa conciencia que vivía más allá de la muerte, podría llegarse a unir con la conciencia universal. Tal cual. Coincidimos en eso. Muy bien. Es la base de todo lo que he hablado yo. ¿Eh? Bueno, Manu, agradecerte. Esta fue la última charla del año, así que estamos cerrando. Sí, nos pasamos un poquito, pero bueno. Así que bueno, no sé, Fer, si... Bueno, gracias, Manu. No, al contrario. Y bueno, quedamos abiertos para las preguntas que quieran hacer en el chat y las vamos respondiendo y también damos tus datos. Muchas gracias y No, bueno, al contrario. nos Gracias a estaremos ustedes viendo por pronto. darme esta oportunidad. No, por favor. Yo Bueno. digo de que es una información de utilidad pública, porque es re útil saber esto, ¿no? A mí me ayudó mucho hacer esta investigación, me ayudó muchísimo a vivir mejor y a prepararme mucho mejor para la muerte. Y creo que esa es la finalidad, ¿no? Ahí están todos agradeciendo ¿Ah? la charla. Están agradeciendo la charla y Ajá. ¿Quieres leer algún comentario mira, para cerrar? A ver. bueno, están todos, dice, está Luján, es la fusión del universo, contacto dice, gracias, excelente charla, excelente, muchas gracias, muchas gracias Manu. Acá está Luján que también dice, Lulú Ruiz, me pueden escribir todos por las vías Hola, indicadas. Lulú es mi... Exactamente, para adquirir de manera física, digital los libros de Manuel. Ajá, muchas gracias, excelente charla, muy interesantes, gracias por compartirlo. Así que bueno, éxito total Bueno, tu me alegro tema. mucho. Me alegro mucho. Yo decía, no puedo pasar una cosa tan densa, en tan poco tiempo, pero bueno, lo he conseguido. Exactamente. Tanto quiere decir que se sabe mucho. Sí, exactamente. No me ha parecido poco tiempo, me Ajá. ha parecido mucho tiempo. Qué interesante, porque eso es del más allá, es así. En el más allá no hay tiempo. Y es muy diferente el tiempo Así de es. acá. Y así que hemos recreado. Un poco. Bueno, vamos a ir terminando la sesión. Gracias y nos estaremos viendo pronto. Chao, chao. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes. Aprovechen. Y vean las películas. Vean las 2 películas.